En la madrugada de hoy se han dado por finalizadas las negociaciones que se venían desarrollando en Bruselas relacionadas con las ayudas que la Unión Europea iba a conceder a los países en relación con toda esta crisis biopolítica, esta falsa crisis que venimos pasando. Las conclusiones, tal como se anunciaba en el caso de España, pues es que se nos va a conceder pues una ayuda de en torno a los 140.000 millones de euros, de los cuales la mitad no será necesario devolver y el resto pues con los plazos que requiere el tema. Lo preocupante de esta ayuda es que viene acompañada de unas condiciones draconianas en relación a las imposiciones que la Unión Europea pues acaba de aplicar al gobierno español y en consecuencia al Estado y a todos los habitantes de este Estado español. Hay dos bases fundamentales, dos líneas fundamentales en que se basa este acuerdo, porque estamos ante el giro que ya en este canal venimos anunciando desde hace tiempo, el giro socioeconómico más bien, que sociopolítico todavía no, que va a venir en cuanto a España, porque esos dineros, esas grandes cantidades, esas enormes cantidades de dinero, están enfocadas a invertirlas, es decir, a desarrollar la era digital, todo lo relacionado con el mundo digital, por una parte, imprescindible para la Agenda 2030, y por otra parte, para el giro que va a suponer el dejar ya de una vez las energías fósiles, ¿no? Y el cambio hacia las energías alternativas. Estas son las dos bases fundamentales en que España va a sustentar su economía en el futuro. Porque hay otro que es el turismo, que quizá hablemos más adelante, en el que estamos viviendo una especie de reseteo en los focos más importantes del Estado español, como son Cataluña, Baleares, Canarias, pero es un caso aparte, ¿no? Entonces, el modelo económico que va a vivir España será todo lo relacionado con la era digital y todo lo relacionado con las energías alternativas. En definitiva, Agenda 2030. Decíamos que lo preocupante eran las condiciones draconianas en que se nos aplica esta ayuda, porque esto conllevará, por ejemplo, el endurecimiento de las condiciones laborales, porque según algún editorial, Europa impone que digamos que las condiciones laborales que impuso Mariano Rajoy en la época de gobierno del PP se sigan no solo manteniendo, sino endureciendo. Entonces, vemos que van a sufrir tema, por ejemplo, las pensiones, por una parte, los pensionistas, va a sufrir el funcionariado, porque al parecer, y esto no lo tengo del todo comprobado, pero por eso lo pongo entre comillas, el funcionariado va a sufrir una reducción de empleos y una reducción de sus condiciones laborales, tanto en derechos como en sueldos y demás, ¿no? Entonces, pues aquí es donde comienza a verse lo que va a ocurrir en los próximos meses y que ahora comentamos. Llamó la atención de todo el mundo, al menos de España, bueno, de toda Europa, el hecho de que el único dirigente que asistió a esta cumbre sin el bozal, sin el barbijo, sin la mascarilla, fuera precisamente Pedro Sánchez. Esto, a mi entender, es toda una simbología, en el sentido de que
No llevar el bozal significaba que Pedro Sánchez era quien iba a hablar allí, es decir, quien iba a arrodillarse y a someterse a las órdenes del resto de la Comunidad Europea. Mientras Pedro Sánchez, sin bozal, todo un símbolo, ¿no? Hablaba, los demás con el bozal, y luego pueden ustedes comprobar, una vez finalizados los acuerdos, Pedro Sánchez se coloca el bozal. A mi entender, y esto es una opinión particular mía, el hecho de que todas las comunidades autónomas fueran como fichas de dominó, cayendo en determinar el uso obligatorio del bozal, de las mascarillas, por las calles, salvo Madrid, que por muchas razones, pues, por ejemplo, pues puede ser el centro de todo este nuevo entramado socioeconómico, y Canarias, porque Canarias ni siquiera es necesario, porque siempre pone la mano en Madrid, no hace falta ni presionarlos muchos. Pues considero que han sido todas las negociaciones que se han venido llevando para el reparto de la tarta. Es decir, el gobierno, o lo que está por encima del gobierno, ha obligado o ha aconsejado, asesorado a estas comunidades imponer en su territorio el uso del bozal a cambio de todas estas partidas económicas, todo este dinero, este río de dinero que va a venir de Europa, y que entre la clase política y en la clase empresarial y la clase especuladora que está en torno a todas y cada una de las comunidades autónomas, de los gobiernos autónomos, es la respuesta a la facilidad con que todas estas comunidades se han plegado a determinar la obligación del bozal. Y es posiblemente la respuesta a que un político de la catadura de Revilla en Cantabria llegara incluso a sugerir a sus ciudadanos que ejercieran de policías para quien no llevara el bozal. Esto lo veremos en las próximas semanas. Tengo la impresión, y aquí puedo estar equivocado, ojo, lo veremos, de que se va a ir aflojando en este asunto de la mascarilla, es decir, se va a ir restando la obligatoriedad, si estoy acertado en esta impresión mía. ¿Por qué? Pues porque también era una especie de simbolismo, ¿no? Simbología, es decir, pueblo español, España, mira cómo te humillo, mira cómo te tapo la boca, mira cómo te asfixio hasta que tú no te pliegues a mis condiciones en Europa, ¿no? Que no es el gobierno europeo ni nada, son los que están por arriba, como ustedes saben. Bueno, esto lo veo yo como una especie de símbolo, ¿no? Simbología, el hecho de que Pedro Sánchez no llevara el bozal fuera el único, y así entendemos por qué se han plegado de una manera tan sencilla toda esta manada de mequetrefes de políticos que sufrimos en España, tanto en el gobierno español como en la oposición, como en las comunidades autónomas. Es decir, reparto de esta enorme tarta. Bueno, veremos en las próximas semanas si estoy acertado o no. Por otra parte, aquí viene lo más preocupante. No pretendo ser alarmista. No me agrada en absoluto lanzar bajas vibraciones, bajas energías, pero tenemos que estar atentos. Esto es una alerta. Porque, supongo que algunos de ustedes sabrán, que ya se han filtrado o ya hay rumores en cuanto a que el ejército debe estar acuartelado, todo el mundo, a partir del 15 de septiembre. Y que pues en octubre, septiembre, no hay vacaciones ni para el personal, ni para los ejércitos, ni en absoluto, ¿no? Claro, uno se pregunta por qué, ¿qué espera? Bien, pudiera ser porque una vez conocidas estos acuerdos, una vez conocidas las imposiciones que la Unión Europea aplicará a España, cuando el funcionariado, por una parte, que creo recordar que está en torno a los 3 millones, cuando el trabajador, cuando los sindicatos, que sí que sabemos que muchos están cercanos a
al gobierno sepan de estos acuerdos, de estas reducciones en pensiones, en salarios, en condiciones laborales, pues dará la impresión de que saldrán a la calle, de que habrá o pudiera haber un estallido social basado en reivindicaciones y manifestaciones que puede ir acompañado de los 2 o 3 millones de personas que una vez acabados los ERTES se conviertan en ERES, es decir, en despidos, en desempleo. Y va a ser una situación insostenible. Por eso entiendo que este acuartelamiento del ejército y todos estos documentos que se han venido filtrando desde diversos estamentos. En definitiva, estamos ante un panorama muy, muy, muy duro. Si los bozales se van reduciendo, pues podemos entenderlo, porque cabe incluso la posibilidad de que haya un nuevo confinamiento para impedir todas estas revueltas, pero no me encaja. Es decir, un confinamiento en septiembre y mantener toda esta situación actual en cuanto a que prácticamente toda España está con los bozales, no lo veo del todo, pero bueno, solo son reflexiones en voz alta. Así, señores, que la situación es muy preocupante. Todo esto también está bajo la amenaza de esta vacunación masiva, esta vacunación que quieren imponer. Hay muchos datos que han venido apareciendo, ya lo hablaremos en breve. Pero sobre todo esto, España ha sido vendida del todo a precio de saldo. Y serán los españoles, serán los trabajadores y demás, pensionistas, en definitiva, todos que vamos a padecer esta venta que del gobierno español y toda la oposición, porque son todos, aquí no escapa ni uno, que pues se ha concluido en la madrugada de hoy. Pues bien, amigos, solo era esta reflexión en voz alta, sin prepararla, sin haber buscado demasiados datos, sino simplemente con lo fundamental para que busquen información al respecto. Mucha fuerza, hay que estar en pie, hay que luchar y estamos en contacto. Saludos a todos.